Historia de Bienservida. Bienservida, aldea de Alcaraz. Primera parte. Al llegar a este capítulo, entramos de lleno en la historia conocida. Como ocurre con frecuencia, la historia de un pequeño lugar como el nuestro suele ser la historia de la ciudad de la que depende. Y aunque en rigor no puede decirse que este lugar no tenga su propia historia, la escasez de datos suele obligar a echar mano de la historia próxima. La batalla de las Navas de Tolosa marca un momento trascendental en la Reconquista. Los caminos de Andalucía quedan abiertos a la penetración castellana. Y a partir de ese día, la historia de los lugares afectados ya no será la misma. También en la cultura y el arte se da un vuelco con la afluencia de grandes arquitectos europeos, que dan un enorme impulso a las construcciones necesarias para hacer iglesias allá donde los árabes tenían mezquitas. Es en el año 1213 cuando Alfonso VIII conquista la ciudad de Alcaraz. Los musulmanes abandonan sus tierras en las que se asientan nuevos colonos. Como Alcaraz, en sus últimos tiempos, ya incluía a Bienservida en sus territorios, podemos afirmar que su conquista es simultánea o a lo sumo ligeramente posterior. Las aldeas de Alcaraz eran casi todas fortificadas, y así figura Bienservida en los años que siguen, de lo que da fe la Torre Árabe, que sin duda formaba parte de un conjunto defensivo que con el tiempo se ha venido utilizando como fuente de material de construcción. Los tributos o pechos que estas aldeas entregaban a Alcaraz dependían naturalmente de su población y riqueza. Pero eso no era todo, sino que además, en esta época feudal, se encontraba Bienservida ligada a Alcaraz por los lazos del homenaje. En un privilegio rodado del rey Alfonso VIII, fechado en 1213, este rey dona al arzobispo de Toledo todas las iglesias de Alcaraz. Este es un dato interesante, pues determina que ya en el mismo año de la conquista existen varias iglesias en la zona. Esto quiere decir que durante el último periodo musulmán se habían edificado estas, y no tendría nada de extraño que los gruesos muros de la parte de la bóveda baja de nuestra iglesia, la cual se terminará o reformará mucho después, proceda de estos años en los que hemos dicho antes, un buen número de arquitectos y constructores habían sido traídos a España y estaban introduciendo los últimos edificios del románico junto a la nueva concepción del arte gótico. La situación de dependencia eclesiástica de Toledo durará para Bienservida hasta el año 1966 y para otros lugares de la zona de Alcaraz hasta la creación de la diócesis de Albacete en el año 1950. De los primeros años, después de las capitulaciones, se ocupa accidentalmente el párroco que en 1922 había en Alcaraz. En su historia de la aparición de la Virgen de Cortes, en esta pequeña publicación se narra la conquista de la siguiente forma: el vencedor, caudillo de la inmortal batalla de las Navas de Tolosa y muy poderoso rey de Castilla, don Alfonso VIII, un año después de aquella gloriosa jornada, se dirigió con un numeroso ejército
los capitanes más aguerridos de aquel tiempo y acompañado del arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de la Rada, para poner cerco y conquistar la ciudad de Alcaraz, plaza fuerte de los sarracenos, en la que pertrechado Aben Hamed se había hecho proclamar rey de Alcaraz e independiente del de Murcia. A los 3 meses de empeñada lucha y con la pérdida de 2000 soldados de los más aguerridos, entre ellos el maestre de Santiago, don Pedro González de Aragón, la víspera de la ascensión del Señor, lograron los cristianos apoderarse de Alcaraz al grito de «Castilla por don Alfonso», ondeando al momento sobre las torres de Alcaraz el estandarte glorioso de la cruz. No pueden narrarse los hechos de una forma más poética y, sin embargo, ciñéndose a la verdad de los acontecimientos. Es lo cierto que a continuación tuvo que acometer la conquista del resto de la comarca. Lugares como Bienservida se sometieron pronto, otros resistieron más. Algunos hasta 9 años después no pudieron ser tomados. Pero la suerte estaba echada y la historia no podía volver atrás, pues siendo las tierras de Alcaraz limítrofes con las de Granada por la parte de la sierra que nos afecta, esta ciudad constituyó un baluarte infranqueable para el poder sarraceno. La inquietud en estos territorios era grande y el temor a las tropelías duró bastantes años. Así, cuando el pastor que decía haber visto a la Virgen vino a Alcaraz, los alcaraceños temieron que fuera una treta de los mozos del castillo de las Peñas de San Pedro, que hacían correrías para hacer cautivos y pedir luego el rescate correspondiente. Si esto lo trasladamos al pueblo de Bienservida, llegamos a la misma conclusión, pues estando más desprotegido, estas correrías llegaban a las mismas tapias del pueblo, cuyos habitantes hubieron de estar en una alerta permanente. En estas fechas, cuando a consecuencia de una terrible sequía, que duró varios años, el lugar de San Blas fue abandonado en masa por sus pobladores, porque se habían secado las fuentes, y el malestar, el hambre y la miseria obligó a las familias a trasladarse a la próxima aldea llamada El Pozo, estableciéndose allí definitivamente y dando lugar al actual pueblo de Villapalacios, que enseguida vino a llamarse así. Cuando la ermita de Cortes estuvo acabada, se celebró una gran fiesta el día 8 de septiembre de 1222, a la que acudió el cura de Bienservida, y así como los hombres más preclaros de la villa, la cual era un reconocimiento de dependencia a la par que el sentimiento de pertenecer a un gran reino cristiano dentro de la obediencia de la corona. Los años que siguen están llenos de inquietudes y sobresaltos por la proximidad de las luchas del rey don Fernando III, a las que, cuando era necesario, echaban una mano los mozos más aguerridos de Alcaraz y sus aldeas. En el año 1243, con la capitulación de Murcia, se gana mucho en tranquilidad, pues esta frontera con el Islam desaparece y Alcaraz, con sus aldeas, se eximen de unos gastos de defensa en ocasiones cuantiosos.
Así estaban las cosas cuando un gran árabe, Mohamed, llamado por sobrenombre Al-Hamar el Rojo, con astucia, rindiendo vasallaje al rey don Fernando y ofreciendo pagar tributo anual, se ofreció a ayudar con sus tropas a los cristianos y acudir, si fuese convocado, a las cortes, allí donde el rey cristiano las fijara. Así logró consolidar su reino y por lo tanto los roces fronterizos continuaron aún 2 siglos más. A todo esto, la devoción a la Virgen de Cortes se hizo cada vez mayor en toda la sierra, y todos los años las gentes de Bienservida y de otros lugares acudían a la fiesta, y a la iglesia construida poco antes se quedó pequeña, por lo que las personas más conocidas de cada caso fueron comisionadas para recoger los donativos de los fieles. Viniendo a Bienservida para tal fin Juan López Sagueró, que al parecer recogió importantes donativos, por lo que hay que deducir que los últimos años habían sido buenos para la agricultura, pues no hubo dificultades para obtener el dinero necesario para las obras en ninguno de los lugares que los 17 comisionados visitaron. Otra vez, los caminos por los que iban y venían los soldados habían sido abiertos, y los mercaderes volvieron a pasar por Turchel y San Blas. Pero la mayor parte de nuestros antepasados estaban en el interior del valle, y eran muy pocos los beneficios que este paso podía traer. Aquí termina esta primera parte de Bienservida, aldea de Alcaraz.